Desde la Universidad Austral le damos la bienvenida a esta masterclass llamada Impacto del etiquetado frontal nutricional de alimentos y bebidas. Les agradecemos mucho por el interés en participar. Esta es una actividad que está organizada por el Programa de Regulación de Alimentos y Bebidas, una mirada multidisciplinaria para la toma de decisiones, el cual está a cargo de la Escuela de Gobierno de la Facultad de Derecho y de la carrera de Nutrición de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Esta jornada que nos convoca hoy está particularmente centrada en esta temática, que es el rotulado nutricional frontal de alimentos, un tema de mucho interés en estos últimos años y que actualmente se encuentra en agenda en varios países en el mundo, y en Latinoamérica particularmente. Desde hace varios años, ya en diversos países se ha avanzado en el camino hacia la implementación de un sistema de etiquetado o de rotulado nutricional en el frente de los envases, cuya característica principal sí está basado en que estos sistemas varían dependiendo, o digamos, podemos encontrar diversos sistemas dependiendo de particularmente los nutrientes que incluyen, diferentes puntos de corte, ¿sí? También diferentes formatos o sistemas gráficos que podemos encontrar, y diferencias también en cuanto a su carácter, en cuanto a si son voluntarios o si son de carácter obligatorio. Actualmente podemos encontrar más de 100 sistemas de perfiles de nutrientes que son utilizados en estos sistemas, y respecto a la característica de voluntario obligatorio, es importante destacar que en el caso particular de América Latina sí se ha avanzado en la implementación de sistemas con características particularmente con la característica de ser obligatorios, ¿sí? De cumplimiento obligatorio. Y particularmente en el caso de América Latina también, asimismo, se trata de propuestas o proyectos que incluyen un sistema de tipo advertencias, el logotipo vinculado a las advertencias. Ejemplos de este tipo de normas son el caso de Chile, ¿sí? Que fue el país pionero, uno de los primeros en América Latina, el primero en América Latina en implementar este sistema. Le siguieron otros países en los años siguientes, como es el caso de Perú en el año 2018, el caso de Uruguay también en ese mismo año, el caso de México también, Brasil, ambos en el 2020, y recientemente la publicación de Colombia respecto a esta temática también, hace poquitos meses. Es importante también destacar respecto a esta temática que la implementación de estas propuestas o de estas normativas, al momento de implementarlas, los países atraviesan un proceso particular, ¿sí? Que les permite ir madurando la propuesta y contemplar diferentes aristas que están vinculadas con esta temática en particular, que están vinculadas también particularmente a la situación epidemiológica de cada país, ¿sí? Y si bien se trata de propuestas que provienen o con un carácter técnico y también poseen una visión sanitaria principalmente, se encuentran atravesados por cuestiones también vinculadas a la producción de alimentos y al comercio. En el caso de Argentina, como algunos de ustedes conocerán, desde hace un tiempo se viene avanzando en el desarrollo de una propuesta de este tipo. Como política, es una política promovida desde el Ministerio de Salud, pero cuenta también con la participación de instancias por parte de las áreas de agricultura y de desarrollo productivo. Es un tema que lleva varios años de debate, ¿sí? Y se viene analizando desde diferentes ámbitos, y se ha avanzado en una propuesta en particular, que en el caso de Argentina seguimos el mismo camino que otros países de América Latina, como es el caso de la implementación hacia un sistema obligatorio y un sistema con la característica de ser de advertencias. Este tema en Argentina actualmente está siendo debatido, está en agenda en el Poder Legislativo, contando con un proyecto que actualmente se está debatiendo en la Cámara de Diputados y cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Senadores. Al mismo tiempo, este proyecto se encuentra también en agenda o está siendo debatido en el marco de la Comisión Nacional de Alimentos y a nivel Mercosur. A nivel Mercosur, con la característica también que 2 de los países que participan y que forman parte del Mercosur
ya tienen normativa publicada al respecto, como es el caso de Uruguay y recientemente también el caso de Brasil. Esperando que próximamente en Argentina se cuente con una propuesta consolidada en torno a esta temática, ¿sí? Se espera, digamos, tener en consideración los pasos siguientes, como es la generación, que en muchos países se ha avanzado en la publicación de guías de implementación, ¿sí? Más allá de la normativa, se establecen el desafío de establecer y definir estas guías de implementación, y asociado también a campañas de difusión, tanto para el sector productivo como asimismo para el consumidor. En este sentido, por esto resulta fundamental contar con, en este caso hoy tenemos nuestra disertante Sofía Bosa, ¿sí? Ella nos va a comentar en parte de la experiencia vivida en nuestro país vecino, ¿sí? Que ya cuenta con varios años y con una vasta experiencia en este proceso de implementación. Voy a pasar a presentarla a Sofía. Sofía es licenciada en Economía por la Universidad de Sevilla, con un máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es doctora en Economía en el Departamento de Estructura Económica y Economía de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora asociada y directora del Departamento de Gestión e Innovación Rural de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, y además es académica del Instituto de Estudios Internacionales, también desde la Universidad de Chile. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, de extensión y estudios financiados por entidades públicas chilenas e internacionales también. Es autora de la publicación Regulación Nutricional y Comercio Internacional en las Economías del Foro de Cooperación Económico de Asia-Pacífico, sobre la nueva ley chilena de etiquetado de alimentos, publicada en la revista asiática de la Organización Mundial del Comercio, y el Derecho y las políticas sanitarias internacionales, publicado en marzo del 2019. Antes de dar la palabra puntualmente a Sofía, queríamos hacer algunas aclaraciones respecto para una mejor organización. Abriremos un espacio de preguntas una vez que culmine la presentación. El objetivo es que ustedes las puedan plasmar en el chat, y una vez que digamos, terminemos con la presentación, avanzaremos sobre ir leyéndolas y darle el espacio a Sofía para dar respuesta a ello. Bien, presentada Sofía, te paso la palabra para que continúes. Muchas gracias, Celina, muchas gracias al resto de los colegas por la invitación. La verdad que para mí es todo un honor poder estar acompañándolos desde acá, desde Santiago, y poder ser parte de esta masterclass. Me siento muy, muy honrada por ello, y bueno, como comentaba Celina, yo querría conversarles hoy del tema del etiquetado frontal nutricional, pero sobre todo hablando desde el caso de Chile, que es el que tengo evidentemente más cercano, pero también, como ya comentaba, Chile fue país vanguardista en este sentido, fue el primer país que lanza este tipo de iniciativa, de ahí lo vamos a ir viendo, y además, como ya comentaba, ya hay una cierta trayectoria. Es verdad que aún hay muchos impactos que vendrán o eventualmente vendrán más adelante, pero ya hay una cierta trayectoria para observar algunas cosas que han ido sucediendo, y también cómo se dio esa discusión y cómo se fue implementando esta ley, su reglamento, y qué especificidades tiene, porque como comentaba Celina, dentro de etiquetado frontal, incluso cuando es de advertencia, tenemos distintos componentes que le podríamos sumar. Entonces, ver también este caso específico, qué es lo que exige, por así decirlo. Así que yo preparé una presentación que voy a pasar a compartirles. Ahí está, ¿la pueden ver? ¿Está ok? Sí, se ve perfecto. Súper, estupendo. Entonces, bueno, como Celina decía, yo soy académica en la Universidad de Chile,
Y ahí la verdad que estuvimos muy implicados en todo este tema de el etiquetado frontal, de advertencia en Chile. Yo diría que desde casi la emergencia del tema en un primer instante, desde el embrión del tema, la Universidad de Chile estuvo muy implicada, sobre todo a través del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el INTA. Y después hemos seguido implicados desde distintos lugares para ver un poco cómo fomentar una mejor implementación de esta ley, y también tratar de analizar las distintas aristas. Ahí me tocó verlo bastante desde el comercio internacional y desde, digamos, la discusión que hubo ahí, que después les contaré, pero realmente se van a dar cuenta que es un tema que tiene muchas aristas, así que excelente que además dos escuelas en temáticas que al principio podrían parecer muy distintas, en el caso de la Universidad Austral, estén uniéndose para poder enfocar este tipo de temas, porque verdaderamente es un tema que necesita de esa interdisciplina para ser abordado, no tiene una sola lectura. ¿Por qué pensamos en etiquetado frontal, nutricional, en el caso de América Latina? ¿Qué es lo que nos está pasando que nos lleva a preocuparnos de este tipo de temas? Bueno, ahí básicamente vemos unas cifras, tanto de sobrepeso como obesidad, que son muy alarmantes. Acá, en esta gráfica, vemos una comparativa entre el año 2000 y 2016 para distintas subregiones en América Latina y una comparativa a nivel mundial. Acá tenemos el sobrepeso en adultos y acá tenemos la obesidad. Estos son prevalencia, es decir, el porcentaje de personas que padecen de sobrepeso y de obesidad. Y en el caso del sobrepeso, por ejemplo, vemos que si nos quedamos en nuestra subregión en Sudamérica, pasó de un 48,6% a un 58,3%, y además este porcentaje era casi un 20% mayor que el promedio mundial. Y en obesidad es aún más alarmante, porque vemos que pasó de un 15,8% a un 23% y 10% más también que en el caso del promedio mundial. Entonces vemos cómo tenemos dos problemas. América Latina ha ido incrementando mucho las cifras de sobrepeso y obesidad en adultos, y además esas cifras están muy por encima de las cifras a nivel mundial. Si lo vemos en niños, vemos una situación también muy preocupante. Acá tenemos niños, niñas y adolescentes, es decir, edades entre 5 y 19 años, y vemos cómo la prevalencia de la obesidad, que está como en este color más rojo, y el sobrepeso, que está como en este color más mostaza, más amarillo, vemos como de 1990 al 2016 no hizo sino crecer. Pasó en el caso de la obesidad un 4,1% a un 11,9%, y en el caso del sobrepeso un 16,2% a un 30,5%. Es decir, hoy día es relativamente, digamos, normal, o es prácticamente tan habitual como el normopeso, el sobrepeso y la obesidad en los niños, en términos de prevalencia. Y aquí, en términos de millones de personas, millones de niños y niñas y adolescentes, vemos el paso de 6,1 millones a 19,3 y de 24,5 millones a 49,6 en el caso del sobrepeso. Entonces, no solo en adultos, sino también en niños, niñas y adolescentes, las cifras se están disparando. Y esto es especialmente preocupante también porque, como ustedes saben, muchos de ustedes, nada que decirles porque son expertos en nutrición, pero como ustedes saben, sobre todo la obesidad infantil, además de las propias secuelas que tiene durante esa etapa, luego normalmente se mantiene en muchos casos. Entonces, es muy preocupante esta situación. Pero, y ahí entra la pregunta, bueno, pero, a ver, ¿por qué está pasando esto? Esto está pasando por un montón de razones, y yo simplemente voy a agarrar algo porque la verdad que meterme en todo el entramado del entorno alimentario, qué distintas variantes hay ahí, que tenemos por temas desde psicológicos, educacionales, antropológicos, temas comerciales, o sea, hay un montón de cosas que son las causas de este problema, y de hecho eso lleva a que una sola medida no va a lograr acabar con él. Es un problema que es muy multifacético y multidisciplinar. Pero, por ejemplo, yo quise seleccionar algo bien visual, y acá tenemos un informe que sacó la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2015,
donde veía la evolución de la venta de ultraprocesados en América Latina. Y aquí se ve cómo, acá tenemos la región, en esta raya negra que hay acá al medio, y vemos cómo hay un incremento importante en los últimos años. Y en rojo, por ejemplo, este rojo que tienen acá arribita es Chile. Y ahí sí que ven que se dispara completamente. Y bueno, acá en azul tienen a México, que son los dos países donde se ha ido disparando más, y además Chile incluso va confluyendo con México. Entonces, una de las principales razones, que tiene detrás otras muchas razones, ojo, pero una de las principales causas del sobrepeso y la obesidad es tender hacia dietas que son obesogénicas. Y esas dietas tienen una alta participación de productos ultraprocesados versus los productos frescos como frutas, hortalizas, legumbres, pescados, etc. Entonces, esta dieta de ultraprocesados, esta dieta obesogénica, es una de las causas más cercanas, que detrás tiene muchas otras, como les digo, a esas alarmantes cifras de sobrepeso y obesidad que se ven. Y les seleccioné esto porque acá entra mucho el tema del etiquetado, y porque el etiquetado se estructura de una cierta forma. Porque también lo que se quiere combatir es este alto consumo ultraprocesado de productos que no tienen unas buenas características nutricionales. Entonces ahí es donde entra en gran medida la ley de etiquetado. Pero claro, esto lo saben ustedes mucho mejor que yo, muchos de ustedes, que el sobrepeso y la obesidad per se, podríamos decir, bueno, hasta ahí, pero el problema del sobrepeso y la obesidad es que lleva a una mayor prevalencia de enfermedades no transmisibles. Y esas enfermedades no transmisibles, estos son datos de un informe que sacó en 2019 la OPS, generan casi 7 millones de, perdón, de los 7 millones de muertes en la región, 5,5 millones están causados por enfermedades no transmisibles. Es decir, un 81% del total de fallecimientos en la región tiene que ver con enfermedades no transmisibles. Y una de las principales causas o potenciadores de esas enfermedades no transmisibles son el sobrepeso y sobre todo la obesidad. Entonces, claro, vemos que tenemos esa dieta que está tendiendo hacia ultraprocesados, vemos que paralelamente tenemos estas cifras de sobrepeso y obesidad en adultos y en niños adolescentes que se están disparando, y a la vez vemos cómo las enfermedades no transmisibles se instalan cada vez más como principal causa de muerte, y en gran medida en menores de 70 años, personas relativamente jóvenes. De esas enfermedades no transmisibles, dos muy destacadas que tienen mucha relación con sobrepeso y obesidad son las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, que son entre las dos más del 30% de esos 5,5 millones de fallecimientos por enfermedades no transmisibles. Entonces, esto es realmente la preocupación al final del día. La preocupación es que esas dietas con gran cantidad de ultraprocesados, baja cantidad de productos frescos, conllevan un crecimiento muy alto del sobrepeso y la obesidad, que nos convierte en una región que es destacable negativamente a nivel internacional por la cifra de sobrepeso y obesidad, y eso se vuelca en o se relaciona con unas altas cifras de enfermedades no transmisibles, destacando algunas de las que están más enlazadas con sobrepeso y obesidad, como son las cardiovasculares y la diabetes. Entonces, ese es el mapa del por qué, muy básico, aquí hay muchos más elementos, pero es un mapa del por qué se dice, bueno, algo hay que hacer. Algo hay que hacer para tratar de modificar los hábitos dietarios de los consumidores. Y ahí es donde entra el etiquetado, ¿ya? Como una de muchas otras ideas, pero como el foco, digamos, de lo que estamos conversando. Entonces se piensa en el etiquetado como un elemento importante para dar información al consumidor sobre atributos de interés. Y en este caso particular, informarle sobre las características nutricionales de los productos. Y realmente, y esto simplemente muy breve, el etiquetado en general se utiliza mucho para eso, se utiliza mucho para transmitir información al consumidor, información que no sabe.
Porque cuando nosotros, por ejemplo, vamos a comprar, nosotros hay ciertas características de los productos que las podemos ver, que son lo que se denominan los atributos de búsqueda. Cuando yo voy y me encuentro con todas estas cajas de tomate, yo puedo acercarme, olerlos quizás, o puedo ahí con un guantecito tocarlos, ver qué pinta tienen, qué color, etc. Entonces hay una serie de atributos, de características de los productos que nosotros las podemos ver cuando compramos. Hay otros que son los atributos de experiencia que los podemos experimentar cuando yo llego a la casa, corto el tomate y me preparo una ensalada y experimento qué sabor tiene, qué textura tiene. Pero hay muchas otras características que nosotros las desconocemos realmente. Por ejemplo, el origen de ese tomate, si nadie me lo dice, no lo sé. ¿Cuántas aplicaciones de pesticida hubo? Si nadie me lo dice, no lo sé. Por ejemplo, si ese tomate es orgánico, es convencional, si nadie me lo dice, no lo sé. Entonces, esos son esos atributos que aquí puse el monito como preguntándose o imaginando, esos atributos que se llaman atributos de creencia. Y el contenido nutricional es parte de los atributos de creencia. Es algo que me lo tienen que comunicar, me tienen que informar al respecto, porque verdaderamente, a no ser que yo busque información relacionada, pero sin tener información adicional, cuando yo voy a comprar, como consumidor no tengo por qué saberlo, si no me lo informan en el envase del producto. Entonces, en ese sentido, cuando nos encontramos con estos atributos de creencia, entre ellos la calidad nutricional, se hace necesario, si quiero informar al consumidor, si quiero advertirle, la utilización de los sellos. Y ahí hay un proceso de estandarización, de decir, bueno, ¿qué vamos a entender por alto N? Hay un proceso de regulación, es decir, bueno, vamos a crear una ley y un reglamento que deje fijado qué es esto de alto N, y cuáles son los umbrales, y qué productos están dentro y cuáles no, y qué tiempos hay para poder aplicar esto, es decir, el detalle de cómo tiene que hacerse esto. Y hay un proceso también de inspección, certificación, es decir, de revisión de que efectivamente esa información que está ahí es verídica, o sea, que no le estamos colocando menos sellos de los que corresponde o no hay algo erróneo hacia el consumidor. Esos procesos a veces los lleva el sector público, a veces son procesos privados, en algunas normas como, no sé, Global Gap o Fair Trade, pero en el caso específico del etiquetado frontal, en general, el de advertencia al menos, normalmente ha estado en manos del sector público. Cuando son cosas positivas, a veces son privadas, pero normalmente ha estado en manos del sector público estandarizar, regular e inspeccionar en este tema. ¿Ya? Entonces, nos encontramos esta situación grave, este grave problema de sobrepeso, obesidad disparado, que se relaciona con enfermedades no transmisibles. Se quieren cambiar los hábitos dietarios y una manera que se imagina para eso es informar mejor al consumidor. Y para informarle mejor de un atributo que el consumidor solito cuando va a comprar no puede apreciar, porque no va con un laboratorio para medir nutrientes de los productos, como no lo puede apreciar, tenemos que informarle de alguna manera. Y una manera habitual es el tema de los sellos, las certificaciones, y cuando el sector público, como en estos casos, es quien está detrás de estos procesos, hay una estandarización, una regulación y procesos de inspección. Respecto del etiquetado frontal, ¿son todos iguales? Bueno, ahí Celina me dio el pase, porque efectivamente, como ella mencionó, no son todos iguales. Tenemos distintos modelos de etiquetado frontal. Tenemos algunos que fueron los más iniciales, que eran positivos. Por ejemplo, ahí tienen el Healthy Choice, que lo que le dice al consumidor es, ojo, este producto es saludable. Es decir, lo mira desde el lado positivo. Mira, este producto es saludable. Después, un ejemplo que lo encuentra en Ecuador, por ejemplo, dentro del contexto de América Latina, es el semáforo, el famoso semáforo nutricional, donde se trata de asociar a los colores a las distintas, digamos, prevalencias o cantidades de ciertos nutrientes críticos que hay en los productos, para de alguna forma poner atención sobre algunos que estén en mayor nivel. Por ejemplo, ahí tienen
en este caso que tienen acá abajo, dice ya, las grasas están en un nivel bajo, la sal en un nivel medio y el azúcar en un nivel alto, así que el rojo lo colocamos para advertir que esto es alto en azúcar, el amarillo en el caso de la sal y verde en el caso de las grasas, por ejemplo. Entonces el semáforo va asignando colores a los nutrientes que están según el rango en el que caigan. Luego tenemos otros como los rankings, clasificación, que son muy típicos en el mundo anglosajón, que también se le llama pila nutricional, en el cual encontramos que se clasifican los nutrientes y se trata de informar al respecto de una manera un poquito más clara que tenerte que leer el listado de nutrientes de la parte trasera, sino que de alguna manera se seleccionan ciertos nutrientes críticos y se dice qué cantidades hay en ese producto. Y por último, y en el que yo ya me voy a encaminar, porque el ejemplo de Chile, tenemos el etiquetado frontal de advertencia. Y en esto Chile fue pionero, porque ya existían otros modelos de etiquetado frontal nutricional, pero Chile fue pionero en que el suyo es un etiquetado de advertencia, un etiquetado, ojo, alto en, y muy simple, muy claro. Y esto se hizo intencionalmente para tratar de hacer algo muy entendible, o sea, un mensaje muy claro. Bueno, me voy a ir entonces al caso de Chile en específico. Chile, bueno, si antes les mostré que la situación en América Latina es problemática, en Chile es muy problemática. Cerca del 75% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad y mucha de la población sufre de enfermedades no transmisibles que están relacionadas con sobrepeso u obesidad. Se estima que de hecho un 0,2% del Producto Interno Bruto se va en las pérdidas relacionadas con falta de productividad o cuidados relativos a enfermedades relacionadas con sobrepeso o obesidad y que vamos a llegar a duplicar esa cifra tal como vamos. Es muy preocupante que las mujeres y las personas con menor nivel educacional, y por tanto en Chile eso significa con menor renta y menor acceso a servicios de salud, son las que más padecen el sobrepeso y la obesidad. Y eso cuando uno recorre Santiago, por ejemplo, que está muy segregado socialmente, es muy notorio. El 54% de los estudiantes en establecimientos públicos tienen sobrepeso o obesidad. O sea, más de la mitad, la situación es que tienen sobrepeso o obesidad. Y en quinto básico, un 64%. El nivel socioeconómico influye mucho también en esos grupos de edad para que exista sobrepeso o obesidad. También es algo que está sobre todo en los quintiles de más bajo ingreso. Y la obesidad infantil persiste en gran manera en la etapa adulta. Entonces tenemos una situación muy crítica a nivel nacional. Y ahí es donde entra dentro de esa situación muy crítica la ley 20.606, que es la ley de etiquetado de alimentos, que es la que tiene estos famosos sellos, y sus regulaciones, ya que la concretan. Ahí les voy a hablar del contenido general de la ley, de la discusión nacional, internacional y de algunos impactos que se han visto al respecto. Respecto al contenido general de la ley, acá hay muchísimo más que lo que yo les voy a contar, pero bueno, por el tiempo voy a ir a los grandes titulares. Su objetivo es establecer reglas mínimas aplicables a la producción, comercialización y consumo de alimentos, entregando información clara y comprensible sobre sus componentes nutricionales, específicamente sobre los nutrientes críticos o los llamados nutrientes críticos. Como les decía, hubo mucha preocupación, sobre todo de que fuera una información que no hubiera por dónde perderse, fuera muy clara, por eso se rechazaron modelos de semáforo, otros tipos, porque se quiso hacer algo que fuera muy evidente el mensaje que se estaba tratando de dar. Lo que se trataba era de reducir los niveles de sobrepeso y obesidad y con ello disminuir la prevalencia de enfermedades no transmisibles. Ese es como el objetivo final, aunque para eso hay que pasar por un cambio en la dieta, por tanto es un objetivo que la verdad es que es de bastante largo plazo. Para ello las empresas deben declarar lo contenido en sus productos e indicar los riesgos para la salud de la población al consumir componentes nutricionales considerados como críticos. Es decir, tienen que señalar claramente, en el caso de los considerados nutrientes críticos, su presencia en altas cantidades. Ahí veremos lo específico al respecto. Eso se basa en pensar que un consumidor informado va a ser un consumidor que tenga hábitos más saludables.
Específicamente a nivel reglamentario, ya la sintonía fina de este tema. El reglamento de la ley 20.606 define las exigencias específicas respecto a los rótulos y etiquetas, la forma, el color o no color, puede ser negro, dónde deben ir presentados, el tamaño relativo dependiendo del tamaño del envase, etc. O sea, todo el detalle de la información y la forma que tenían que tener esos rótulos y etiquetas. Como ven, se tratan de octógonos parecidos a los discos pares, como dando el mensaje de stop, y con el escrito en mayúsculas alto en y el nutriente crítico que se sobrepasa. Y tenemos como nutrientes críticos azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías. Y abajo Ministerio de Salud, como para refrendar que es algo que está respaldado por una institución pública. Además, el reglamento nos habla de la publicidad, porque no es solamente colocar las etiquetas, sino que aquellos alimentos que tienen al menos una etiqueta no pueden ser publicitados a menores de 14 años, no pueden ser acompañados de un juguete para su venta y no pueden tener en cómo se presentan ningún tipo de caricatura o algo que llame la atención de los niños. Entonces también esta regulación iba hacia la publicidad de los alimentos etiquetados. Bueno, permite el uso de etiquetas autoadhesivas y exige que todas estén en el idioma español, lo cual conlleva que evidentemente los productos incluso importados tienen que tener ese mensaje muy claro. Se establecen en el artículo 120 bis los límites nutricionales. Ahí les voy a mostrar un poquito eso. Para los alimentos con adición de azúcares, miel, jarabe, grasa saturada, sodio, tendrán que declarar sodio, azúcares y grasa saturada, y los alimentos con adición de azúcares, miel, jarabes y grasa saturada tendrán que declarar también contenido de energía, ¿ya? O sea, si es alto en calorías. Entonces, esto quiero aclararlo porque son solo alimentos con adición de, no son alimentos frescos o en su estado natural, porque por ejemplo la miel no está bajo la ley de etiquetado de alimentos en Chile. No sé, la carne, por ejemplo, o los frutos secos, que son altos en calorías, pero si yo al fruto seco no le he adicionado nada, no es un fruto seco confitado, ni salado, etc., no está bajo esta ley, no hay que etiquetarlo. Entonces, ojo, hacer la salvedad de que esto está pensado para productos que tienen adición de, ¿ya? Para dejar que estos otros que son altos en, pero que están en su estado natural, por así decirlo, como los frutos secos o como la miel, no exhiban los sellos. Entonces ahí tienen una cantidad de excepciones. Además de esos que no tienen adición, se exceptúan los alimentos vendidos a granel, como el pan, por ejemplo, el pan que se compra a granel, y se exceptúan también los alimentos preparados para servir, es decir, los alimentos que me sirven en un restaurante, en una cafetería. Esos, en el caso de Chile, yo sé que hay otros países que sí lo tienen, pero en el caso de Chile no tienen etiquetado frontal. Acá tienen un poco los umbrales. Destacar que se conforman dos grupos de alimentos, sólidos y líquidos. No hay subagrupaciones de mayonesa, mantequilla, sino sólidos o líquidos. Y que hubo tres umbrales. Uno primero cuando empieza a regir el decreto número 13 que regula la ley. Otro cuando ya llevaba 24 meses en vigencia el decreto. Y un último, que es el que tenemos hoy día, que empezó a regir a los 36 meses de entrada en vigencia el decreto, ¿ya? Entonces, se trató de hacer algo un poquito gradual y cada vez más exigente, como ustedes pueden observar. Entonces, ahí tienen la especificidad para el caso de energía, sodio, azúcares y grasa saturada. No voy a detener en eso, pero destacar que hubo tres umbrales que fueron avanzando en nivel de exigencia. Hoy en día tenemos en vigor el más exigente, y que se diferenciaron solamente alimentos sólidos y alimentos líquidos. Sobre la discusión, bueno, y esto yo creo que se van a sentir identificados en Argentina en los otros casos. La discusión fue muy larga. En 2007 esto lo presenta un grupo de senadores a la Comisión de Salud del Senado, un borrador. Hasta 2012 no fue aprobada la ley de etiquetado, y hasta 2015 no fue aprobado el reglamento que la regula, que te dice las etiquetas, qué tamaño, qué nutrientes, etc.
Entonces realmente fue un proceso de muchos años, desde que surgió la idea hasta que esto entra en vigor pasaron prácticamente 10 años. 10 años donde hubo mucha discusión y donde sobre todo tuvo mucha presencia en esa discusión la industria alimentaria. Está muy preocupada por esto. Incluso una vez aprobada la ley y una vez aprobado el reglamento, la industria siguió preocupada, siguió tratando de transmitir que esta ley tenía ciertos defectos, incluso con una campaña publicitaria que se llamó Hagámoslo Bien, de la Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile. Entonces hubo un proceso muy largo de discusión a nivel nacional. De hecho, acá esto es un trabajo de Corbalán para la FAO, que acá muestra quiénes eran las principales vocerías respecto de la ley, y vemos que sobre todo la industria de alimentos fue la que más en medios de prensa salió hablando sobre la ley, y las autoridades de gobierno. Entonces hubo una suerte de pugna, en cierto modo, entre una parte y otra, para de alguna forma ver cómo quedaba finalmente. Esto fue un proceso difícil y largo, no fue nada de fácil. Y también tuvo bastante protagonismo la academia, que en mucha medida estaba tratando de apoyar esta legislación. Un papel bastante importante. ¿Cuáles eran las críticas de la industria? Las porciones, porque todo lo que les mostré de los umbrales es por 100 gramos. Entonces, da igual que el producto pese, no sé, un alfajor de 25 o 30 gramos, si ese alfajor, por regla de 3, llevado a 100 gramos sobrepasa, tiene que llevar sello. Entonces, la industria criticó que no se consideraba que la porción de venta estuviera por debajo de los 100 gramos. En el caso de los alfajores, las galletas, los dulces chiquititos que se venden individualmente. Pero la respuesta fue, bueno, pero es que si lo consideramos van a vender todo de 99 gramos para no entrar. Así que por eso sí, por regla de 3 eso sobrepasa cuando lo pasamos a 100 gramos, tiene que llevar el sello. Y según la industria generaba confusión que se considerara esa regla de 3 para los 100 gramos. Los umbrales y la comparación entre productos. Bueno, hablaban de que eso de productos, alimentos sólidos y líquidos y que no se separaran más categorías, no les parecía porque no se podía comparar entre distintos tipos de productos. Y además decían, y esto un poco pasa, que también los alimentos incluso light o los alimentos de mayor calidad, muchos iban a llevar sellos igual. Entonces eso desincentivaba la innovación. Es verdad que uno toma un chocolate fino, extra, no sé cuánto, y toma un chocolate mucho más industrial y normalmente en ambos casos llevan sello. Quizá uno puede llevar alguno más que otro, pero en general llevan sello a los mismos. Entonces, para algunos productos sí es verdad que pasa que en general llevan sellos, aunque sea de una calidad extra fina y el otro sea muy industrial, y eso según la industria les desincentivaba a innovar. Sobre los descriptores, decían, bueno, que ¿por qué? Porque yo le adiciono una cosa, ya todo se somete a la evaluación. Por ejemplo, los frutos secos yo le adiciono sal y ya todo el fruto seco se me somete a evaluación y etiquetado. Y en la publicidad decían que era contrario a la marca, porque si todos me relacionan con el leoncito que aparece, ahora no van a poder, y que además atentaba contra la libertad de expresión. También en el marco internacional hubo mucha discusión al respecto de esta ley. Recordemos, Chile fue el primer país en proponer algo así. Y Chile tuvo que informar a la Organización Mundial de Comercio, donde participa, de que iba a imponer esta ley porque esto es un tipo de obstáculo técnico al comercio. Así se llama dentro de la nomenclatura de la OMC. Entonces tuvo que informar, y en las reuniones que se hacen sobre estos temas, desde marzo de 2013, cuando Chile informa, 6 miembros de la OMC, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Guatemala y Canadá, algunos de ellos hoy día, pensando en esta legislación, incluso teniéndola, plantearon preocupaciones de distinto tipo. Y desde entonces, por 3 años, este tema se retomó en la OMC recurrentemente y se sumaron a la discusión otros países como Unión Europea, Brasil, Australia, Costa Rica y Suiza, diciendo que ellos también estaban preocupados por la ley chilena, por distintos aspectos. De hecho, yo creo que milagrosamente no terminamos en una disputa, etcétera, sino quedó todo como en la discusión, porque realmente fue tenso. Por varios años Chile estuvo muy atacado en la esfera internacional por esta legislación. Muy breve, para poderles hablar de los impactos, pero ¿qué era lo que los otros países decían? Bueno, muy en resumidas cuentas, creían que podía haber otra manera de disminuir el sobrepeso y la obesidad
que fuera menos lesiva, menos perjudicial para el comercio que la ley de etiquetado. Entonces decían que no había pruebas suficientes como para decir que esta ley era, digamos, algo necesario y que no era tan perjudicial para el comercio, sino que realmente pensaban que había otras maneras de hacerlo. Además de otras cosas relacionadas con el tema de discriminación, etcétera, pero el argumento fundamental era que no tenía suficiente respaldo la legislación chilena. Yo personalmente pienso que esto tuvo mucho que ver con que hubo miedo a que más países replicaran el caso de Chile. Y eso dificultara el comercio, porque realmente Chile es un mercado súper chico, 17 millones de habitantes, es un exportador neto de alimentos. Entonces, realmente yo creo que tuvo que ver con el miedo de que esto se propagara por más países. Esto iba a pasar. Voy a ir entonces, para dejar un rato para preguntas, a los impactos. ¿Qué se ha observado? Bueno, el propio decreto número 3 establece que había que hacer una evaluación. El Ministerio de Salud estaba obligado a hacer una evaluación de la implementación de la ley, de los adecuados procedimientos técnicos y de los cambios en el comportamiento de los consumidores. Ese informe se presentó en 2017 y se mostró que el etiquetado influyó en la decisión de compra del 90% de la población, según las encuestas que se habían hecho, y más del 40% de los encuestados decía que comparaba el número de etiquetas, el número de sellos, antes de comprar. Y donde la ley también se demostró en esa evaluación que tuvo un impacto muy notorio fue en la reformulación de las recetas, por así decirlo, de muchos alimentos procesados. La industria alimentaria trató de buscar la manera de evitar los sellos o tener menos sellos y por tanto reformuló productos. Por ejemplo, lácteos, cereales, embutidos, hubo alta reformulación. Aquí les quería presentar algunos estudios adicionales que se han hecho. Se ha estudiado bastante el tema en los últimos años, además de esta primera evaluación que hizo el propio ministerio. Y acá, por ejemplo, en este estudio de Barahona, que se publicó muy recientemente, ellos lo estudiaban para el caso de los cereales y veían que realmente los productos sin sellos, los que habían conseguido reformular y no tener sellos, tenían mayor consumo relacionado con los productos que sí tenían sellos, los labels. Entonces, realmente los cereales que habían o no tenían anteriormente o habían reformulado y no tenían sellos, verdaderamente habían aumentado relativamente su consumo por parte de los compradores respecto a aquellos que sí lo tenían. En este rubro en específico, al menos, ellos pudieron demostrar que había una reacción positiva por parte de los consumidores a aquellos cereales que no tenían sellos, versus aquellos que sí los tenían. Una preferencia respecto a los que no lo tenían. También este mismo año se publicó un estudio de Corbalán respecto al impacto de la ley en la industria, y acá ellos también demuestran que estas reformulaciones que se hicieron mejoraron la calidad de la oferta de los alimentos, disminuyendo principalmente el contenido de azúcares y de sodio, y aumentando los productos que se pudieran considerar saludables dentro del portafolio de las empresas alimentarias. Entonces que hubo un cierto avance en mejorar la formulación de los productos y reducirles esos nutrientes críticos. Y también ellos destacaban, y esto lo confirma otro estudio que se ha publicado también este año, que en general no vemos una caída del empleo a nivel agregado ni de los salarios reales en la industria alimentaria porque esté en vigor la ley de etiquetado, que era algo que la industria durante la discusión decía que prácticamente iba a haber un montón de desempleo porque iban a acabar con la industria agroalimentaria, iba a ser un caos desde el punto de vista económico, y realmente los análisis que se han hecho han visto que a nivel agregado no ha habido grandes efectos económicos de empleos, de salarios, etcétera, en las empresas que tienen que ver con la alimentación. Bueno, y finalmente,
yo creo que el impacto más grande, realmente, más allá de lo que ha pasado a nivel país, que como les digo, se han observado cambios en la formulación de los productos, algunos cambios en las tendencias de los consumidores, aún los niveles de sobrepeso y obesidad siguen siendo muy altos y la dieta sigue siendo bastante deficitaria, y eso quiere decir que la ley de etiquetado por sí sola no se la puede, hay que unir otras cosas y que son esfuerzos de mediano y largo plazo. Pero además de esos impactos que se han observado en reformulación y en consumidores, yo creo que uno de los principales impactos del caso chileno es sentar un precedente respecto de otros países. Incluso países que, como les mostré antes, en la Organización Mundial de Comercio se quejaban o mostraban preocupación por el caso chileno, hoy día tienen este tipo de regulaciones o están tratando de tenerlas. Por ejemplo, y ahí nos comentaba Celina, en implementación ya tenemos el caso de México o el caso de Perú, muy similares al caso chileno, pero evidentemente con particularidades importantes. Y en discusión tenemos Brasil, Uruguay, Argentina, por ahí Celina, yo no estaba al tanto, lo mencionó también Colombia. Entonces vemos cómo esta idea que partió en Chile se ha ido por un proceso de transferencia de políticas públicas, de observar un poco lo que hace el vecino, lo que uno cree que podría funcionar en su país también, se ha ido impregnando en otros países. De hecho, el Codex Alimentario quiere plantear una guía a este respecto para poder también facilitar a las pequeñas y medianas empresas a que implementen de mejor manera las leyes de etiquetado, porque ve que ya es un fenómeno que está muy extendido. Bueno, yo lo dejo hasta acá para tener algún espacio para preguntas y no pasarnos mucho de la hora que ustedes tienen. Así que, Manuel, si quieres tomar la palabra. Bien, antes de avanzar, quería presentarlo a Manuel. Muchas gracias, Sofía, por la presentación. Gracias. Le voy a dar la palabra ahora a Manuel Quindimil, que es quien va a abrir el panel de preguntas. Manuel es experto en regulaciones comerciales, regionales e internacionales, y es doctor en Derecho Internacional Público de Perú, en Perú. Así que, Manuel, adelante. Sí, buenas tardes con todos. Una de las cosas que me gustaría que es simple, pero que todos tengamos en cuenta que en la actualidad en el sector de alimentos hay que hacer ese trabajo conjunto entre abogados, expertos en ciencias de alimentos y hasta economistas. Y ese es un poco el trabajo que quiere hacer la universidad, porque estos temas son muy complejos. Entonces, este es un tema que hay que tener en cuenta y que no solo es etiquetado nutricional, sino que estamos con una catarata o bola de nieve que van a venir de regulaciones y que ya los equipos que están estudiando esto, las empresas, tienen que trabajar de manera conjunta. Sofía, y gracias por la presentación. Acá la primera pregunta es si hicieron un perfil nutricional en Chile para llegar a los parámetros y si tuvieron en cuenta las costumbres del país en ese tema. Bueno, ahí yo no es la nutrición mi tema, así que quizá, voy a decir lo que sé que sucedió, pero el detalle se lo quiero dejar siempre a los nutricionistas, a los expertos en las materias, pero efectivamente basado en recomendaciones fundamentalmente de la OPS, se construyó estos perfiles nutricionales. Respecto de las costumbres, yo siento que no fue algo que entró en discusión. Además que hay que tener en cuenta que se dividió en alimentos sólidos y líquidos. No hay, como sí lo había en el reglamento, que fue uno de los temas que también la industria digamos, sacó a relucir, que en el reglamento sanitario de los alimentos en Chile sí que mucha del detalle, digamos, está por tipos de productos. Y acá no, acá se hizo una cosa muy en bloque. Pero sobre todo se basó en recomendaciones a nivel OPS y ahí tuvo todo un trabajo de poder refinar eso. Pero hasta donde yo sé, el tema costumbres culturales, etcétera, no
no vi que se incluyera, sino tratar de trabajar en base a esas recomendaciones OPS. Acá Adela nos hace una aclaración y nos dice que en Uruguay terminaron en 2018 se hizo el decreto inicial que se fue postergando y actualmente se inició su aplicación en febrero de 2021 y está en etapa de fiscalización. Perfecto, claro, yo donde todo lo que coloqué en discusiones, porque claro, en realidad no es discusión, pero que todavía no se está implementando tal cual en el día a día, pero efectivamente esto es una noticia en progreso, y uno habla de esto en 2 meses más y cambia, es un tema muy dinámico, como decía Manuel, que hay que tenerlo muy en consideración, porque al principio, como les decía, muchos países quedaron sorprendidos por todo esto y sin embargo algunos de incluso los que lo sacaron a relucir hoy día lo están implementando, o lo están discutiendo, o están en alguna etapa de ese largo proceso de llegar a poder verlo en los supermercados, las tiendas, etc. Así que, sí, gracias por la acotación. Acá hay una curiosidad, es ¿cuál es el alimento ultraprocesado más consumido? Uy, no sabría decir cuál es el alimento ultraprocesado más consumido, pero lo que sí es que en Chile hay un altísimo consumo de ultraprocesados, eso sí, de bebidas azucaradas también, por ejemplo. Y ahí lo vemos y vemos que está muy, muy disparado. ¿Cuál? Yo creo que probablemente, claro, cosas que yo observo que son muy consumidas son, por ejemplo, la bollería industrial, lo que tiene que ver con las galletas digamos, industriales, los bombones, chocolates, también los productos para prepararlos rápido, las pizzas ya prehechas. Ese tipo de alimentos tienen un muy alto consumo acá en Chile. ¿Cuál es el que más? Ahí no sabría decir. Y también el consumo de bebidas azucaradas muy alto. Muy alto. Otro grupo de preguntas es en cuanto a las capacitaciones o charlas y el tema de enseñanza de cocina en escuelas para tratar de cambiar estas tendencias. Se hizo sobre todo esfuerzo en capacitar y demás desde el punto de vista de la industria al caso de las pequeñas y medianas empresas, porque a las pequeñas y medianas empresas se les dieron 3 años, o sea, 3 años de gracia, digamos, que no tenían por qué etiquetar. Entonces, ahí se hizo más esfuerzo para tratar de que se adaptaran a todo esto. Y respecto del tema de los colegios y demás, bueno, no lo comenté, pero se prohibió dentro de la ley, su reglamentación, se prohíbe la venta de alimentos que tengan etiquetas, o sea, tengan etiquetas de alto en los establecimientos educacionales. O sea, el típico kiosco del colegio no puede tener vendiendo alimentos con etiquetas. Bueno, y hay todo un contrabando que se ha armado a través de las rejas, la gente comprando, eso, bueno, echa la ley, echa la trampa. Pero en los colegios no puede estar, entonces, y es parte del currículum, yo de hecho lo veo en el caso de mi hija que va a kinder, es parte del currículum hablarles del tema de los sellos. Los niños saben perfectamente de qué va esto. O sea, que los sellos significan, no el detalle, evidentemente, pero sí que significan que el producto es más, menos saludable, cuantos más sellos. Hay una noción en los colegios al respecto y se ha hecho un esfuerzo ahí. Y respecto a otras medidas de educación nutricional, bueno, ahí ha tenido un papel muy importante la JUNAEB, que es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, que efectivamente está tratando de que los productos que se sirven en las escuelas sean más atingentes culturalmente, de hacer talleres de huertos en las escuelas y de hacer otras medidas que acompañen, porque el sello no es suficiente con la situación tan preocupante que tenemos. Acá me hacen una pregunta de tendencias de consumo orgánico de pequeños productores ayudan a conseguir alimentos saludables, pero son más caros. Me preguntan es cómo se podría masificar estos productos, estas prácticas, para que los productos puedan llegar a la mayor cantidad de población posible. O sea, yo creo que, bueno, ahí descomponer un poco la pregunta, porque en Chile el 95% de la población necesita cambios en la dieta. O sea, ya estamos más allá de que sea orgánico, convencional, la gente no está comiendo alimentos frescos, punto.
O sea, no, más allá de que sean orgánicos o no sean orgánicos, gente no está comiendo alimentos frescos. El punto número uno. Ojalá, claro, que fueran alimentos, que se consumieran más alimentos frescos y además con un modelo de producción que sea respetuoso, etcétera. Pero yo creo que la ley de etiquetado lo que intenta ir es específicamente a que se consuman más alimentos frescos. El tema de que ojalá tengan un modelo de producción es algo, un extra. Y sí, efectivamente, lamentablemente, el consumo orgánico en América Latina es muy bajo, en Chile es muy bajo también, casi todo lo que se produce se exporta. Y yo creo que ahí un problema muy importante es el problema de la distribución. Los canales de distribución son todavía muy exclusivos y eso conlleva que los precios sean altos, porque realmente yo hice mi tesis doctoral sobre la agricultura orgánica, etcétera. No es que producir orgánico per se tenga que ser tantísimo más caro que una producción convencional de mediana escala. Claro, si hablamos de una industrial de escala, pero bueno, no es que tenga que ser tantísimo más caro, es un tema de distribución. Y eso lo vemos si comparamos con países como Suiza, donde en todos los supermercados hay una cuota de orgánico, por tanto, al generar más distribución, el sobreprecio disminuye. Pero acá en nuestros países todavía se ve como algo exclusivo. Yo creo que habría que apuntar a la distribución. Pero, insisto, acá el tema es que se consuman alimentos frescos. Y ese es el punto número uno. Después, ojalá que tengan esas otras cualidades. Eso sería maravilloso. De Centroamérica nos dicen que les gustaría poder implementar este tipo de mecanismo. Hay otra pregunta que dice que un poco va a la parte de tu presentación, es que si hubo un impacto positivo y bajaron las ventas de determinado producto, ¿cómo el nivel de empleo se mantiene igual? Porque es el nivel de empleo agregado de la industria que tiene que ver con la alimentación. Entonces, lo que se observó es que hubo en ciertos casos particulares sí que impactó, pero a nivel agregado, a nivel sumado, que eso era lo que la industria alimentaria decía como que iba a ser una hecatombe económica generalizada, a nivel agregado no hubo un impacto negativo. Pero, claro, ciertos casos particulares sí, sucedió, de hecho ese estudio lo recoge, pero no a nivel agregado, eso es a lo que ellos se referían. Muy bien, acá me preguntan qué ocurrió con aquellos alimentos reformulados en cuanto a sus cantidades de azúcares con la cantidad de edulcorantes no calóricos luego de sus reformulaciones. Bueno, ahí yo, de nuevo, declararme no nutricionista, pero lo que sí yo supe, digamos, de fuentes primeras, es que efectivamente una de las maneras que utilizó la industria es un mayor uso de edulcorantes, de stevia y distintas cosas, y ahí también el Ministerio de Salud instaló una mesa de los edulcorantes porque estaba preocupado de las consecuencias de ese cambio. Entonces sí, efectivamente hubo reformulaciones basadas en el uso de edulcorantes como por ejemplo la stevia. Acá nos preguntan qué productos se etiquetan además de los de la industria y la bollería de panaderías. Sí, eso es una muy buena pregunta y vuelvo a hacer la aclaración. Se etiquetan aquellos productos que tienen adición de, pero, porque vi que también había una pregunta sobre los embutidos, si uno va al supermercado y no sé, pide al que se está atendiendo, le pide, no sé, mortadela y la corta y la etiqueta está sobre el envase del producto, ¿ya? Entonces, si yo voy al supermercado y tengo a alguien que me está atendiendo y yo le pido, por favor, corta 200 gramos de mortadela, el envase completo que ellos tienen ahí tiene las etiquetas, pero cuando él lo corta, yo dejo de ver las etiquetas. O sea, él me lo da cortado en un paquetito y ahí no hay etiqueta. Cuando compro pan, que es uno de los productos que se consume mucho en Chile, cuando compro pan, digamos, a granel, en una panadería o en un supermercado, tampoco tiene etiqueta. Cuando yo compro productos de bollería en una pastelería, o sea, en un negocio que los tienen ahí en bandeja y no están envasados, tampoco tienen etiqueta. Cuando yo voy a comprar una pizza a un local y ya está preparada, tampoco tiene etiqueta. Es decir, todo lo que es a granel y todo lo que es servido en el momento, por así decirlo, no está bajo la ley.
ahí hay un montón de discusión respecto de eso, y hubo mucha discusión. Y siempre hubo una cosa como que era muy difícil alcanzar esa parte del mercado, qué sé yo, después con las inspecciones, pero esto va a productos que se le agregan ciertos componentes y que además están en un envase. Acá también nos hacían la pregunta de panificados, cuánto se consume de panificados en Chile, pero ahí estaba la respuesta. Después sí, no, bueno, solo aclarar que Chile es el segundo país más consumidor de pan detrás de Alemania, pero el problema es que el pan en Chile tiene una altísima componente de sodio, tiene mucho sodio. Entonces, de hecho, en un día, a través del pan, la mayoría de los consumidores consume el 75% del sodio de una semana, en un día. Entonces, el pan es barato, son calorías baratas, es accesible, es llenador y realmente es muy consumido en Chile y bueno, un problema. Acá te felicitan por la presentación y nos dicen si te van a poder mandar un mail. La universidad les va a mandar a todos la presentación y las posibilidades de contacto. Sí, por supuesto. Acá nos preguntan, ¿cuántos sellos tiene que tener para no publicitar el producto a menores? Uno, aunque tenga uno ya no se puede. No solo no publicitar y no poder venderlo con un regalito relacionado y no poder tener ningún tipo de caricatura o de cosa colorida, mono se le dicen acá, como un tigrecito, una cosita que incita a los niños. A partir de uno, igual que en los colegios, a partir de uno, con sello significa con algún sello, al menos. Acá nos preguntan, ¿esta ley solo regula etiquetas en alimentos que sean altos en sodio, azúcar, grasa únicamente? Dice sobre las etiquetas de alimentos aptos para celíacos, ¿está regulado por esta ley? No, esto va solamente al alto en grasas saturadas, calorías, sodio y azúcar. Otras cosas, otros temas, muchos de ellos están en el reglamento sanitario de los alimentos, donde también se incluyeron estos cambios, pero esta ley va al alto en nutrientes críticos, va a eso nada más. Acá alguien nos hace un comentario que el gran tema es la fiscalización del cumplimiento de las cantinas saludables, marketing, lo mismo que el rotulado frontal. Y nos indica que la industria en Chile ha constituido un freno importante. ¿Cómo han trabajado con la industria para avanzar? Yo diría que al principio, por lo que yo vi en personas que estuvieron en la pelea de estos muchos años, fue muy difícil. Al principio había una oposición férrea y hubo mucha presión. De hecho, yo les recomiendo muchísimo ese documento que hizo Corbalán para la FAO, que yo se lo cito ahí porque ella analiza toda esa historia y con datos, cómo esa historia, industria, regulación, fue avanzando en el tiempo. Al principio, muy en contra y sacándole muchos problemas a lo que se iba haciendo. Y después yo siento, por haber ido a distintos seminarios, haber conversado con gente en la primera línea de esto, que hubo una suerte de resignación. O sea, como ya esto es, ya está, entonces tratemos de habituarnos lo mejor posible a esto, dentro de los productos que podamos reformular, dentro de lo que podamos hacer. Yo creo que primero una oposición férrea y después una suerte de resignación. O sea, acá también me preguntaron cómo evitar el lobby de la industria de alimentos. Es que ese lobby va a estar, o sea, la industria, quizá después de ver la experiencia de Chile, otros países, de repente dicen, bueno, tenemos opciones de algo, pero realmente es difícil, porque verdaderamente se le saca el pizarrón de alguna manera. Entonces, yo creo que no traten de hacer presión es difícil. Ahora, creo que, claro, el caso de Chile fue especialmente complejo porque fue el primero. Entonces, era como un shock. Y además tenemos que considerar cómo es la economía en Chile, que es muy abierta, liberal, por tanto, más chocante todavía fue. Acá dicen si, por ejemplo, se puede ampliar este tipo de regulaciones para saber la procedencia de frutas y verduras. Claro, lo que pasa es que esta en particular va de nuevo, va a productos empaquetados y va a otros temas. Ahora, insisto, el reglamento sanitario de los alimentos
y hay otras leyes que van sobre temas de procedencia, etiquetado, información, etcétera. Sí, ahora, en general van a productos que tienen al menos una mínima elaboración. Por ejemplo, es incluso si son frutas y verduras, no que se vendan a granel, sino que se vendan con un cierto envase, aunque sea una malla, digamos. Entonces, ahí sí hay regulación, hay inspección por parte de la Ceremi, pero esta ley en concreto va ojalá que eso se consuma y va a los productos elaborados. Acá me preguntan, hay una empresa que trata de fomentar el etiquetado positivo sobre el tema de omega 3, vitaminas, huella de carbono. El hecho de instalar patrones de consumo que castiguen la cantidad de sellos no genera una limitación. ¿Hay algo en la legislación en cuanto al color del sello para marcar aspectos positivos versus negativos? No, el color del sello es negro. Eso fue una gran discusión. El tema del color del sello. El sello es negro, negro con las letras blancas. Eso está regulado, los tamaños, en qué parte va. Es así, porque lo que se quiso, que había una pregunta también sobre eso, lo que se quiso transmitir era un mensaje muy simple y muy claro. De hecho, su forma octogonal hace que la mente se vaya hacia un disco de stop, un disco pare, como, ojo. Entonces, el sello es el modelo que ustedes vieron. No hay opciones de color, por ejemplo, o de orden. Bueno, puede ir así, o puede ir los 4 en un cuadrado, o puede ir a lo largo, pero no hay mucha opción de otra cosa. Ahora, claro, un producto perfectamente podría tener etiquetado frontal de este tipo y además puede estar certificado, ¿qué les digo yo? No sé, ser un chocolate de comercio justo. Pues eso puede suceder, eso sucede. O puede ser una bebida azucarada que sea apta a kosher. O sea, tener además una certificación de algo positivo, de algún atributo positivo. No son incompatibles porque además en general esas certificaciones positivas son privadas. O sea, normalmente son entre privados y esto quien lo está regulando y revisando el sector público. Entonces podrían existir, pero sí acá intencionalmente se quiso un etiquetado de advertencia, un etiquetado que tiene unas ciertas connotaciones negativas. Acá te preguntaban el Codex Alimentarius, si está estudiando el tema del etiquetado frontal, el octogonal. Sí. Está muy metido en el tema y porque ve que hay muchísimos países implementándolo y de hecho ahora nos solicitaron una consultoría para poder ver la experiencia chilena, ver cómo las pequeñas y medianas empresas se adaptaron para tener eso en cuenta en la discusión que el Códex está teniendo sobre este tema. Así que sí, es un tema que ellos están observando. ¿Se etiqueta grasas trans y grasas saturadas? Grasas saturadas. Pero, insisto, ahí la fineza nutricional, no soy la persona más adecuada, pero sí, tengo grasas saturadas. Me hablan acá tu opinión sobre kioscos saludables. A ver, yo creo que todo lo que genera un ambiente alimentario, un entorno alimentario positivo, es algo bueno. Es algo que genera una conciencia en los niños que, si nosotros echamos la vista atrás de cuando nosotros teníamos esa edad, no la teníamos. Entonces, yo creo que es positivo. Ahora, claro, estamos en una batalla compleja. O sea, esto es un tema que no lo vamos a acabar de un día para otro. Pero sí, o sea, que los niños tengan más cerca opciones saludables, ojalá atractivas, porque también si es una manzana industrial que no sabe nada y demás, claro, el niño va a preferir un chocolate. Pero si hay opciones saludables, atractivas y las tienen ahí instaladas, es bueno, pero no es solo echarle la culpa al colegio, la familia, aquí hay muchos actores. Acá me hacen una pregunta de los pesos. ¿Se ha podido establecer en peso el efecto de estos sellos? Ese es todo un tema, porque al principio se hablaba que el objetivo era reducir el sobrepeso y la obesidad, y hoy día se habla que el objetivo es cambiar los hábitos dietarios, porque el tema de sobrepeso y obesidad es, primero, mucho más multifactorial y de mucho más largo aliento. O sea, porque es una tendencia que está creciendo tan disparadamente que es difícil que con una sola medida la disminuyamos.
Entonces, por eso se está prefiriendo observar los cambios en la industria, los cambios en los consumidores, porque la verdad que para llegar al tema peso, como esto ha afectado a la masa corporal promedio, etcétera, hay que, yo creo, esperar más tiempo y tiene que haber un paquete de medidas de distintas índoles. A ver, acá me preguntan si en realidad se cumple o no las disposiciones vinculadas a la publicidad. Sí, hay muy bajo incumplimiento con esto. Claro, todos los informes que se han hecho realmente es algo que se está cumpliendo. Ahora, lo que pasa es que, claro, si es que esa industria reformula y deja de tener sellos el producto, ahí lo puede publicitar, le puede incluir todas las cuestiones, etc. Pero sí es verdad que, por ejemplo, los cereales desaparecieron todos estos monos diversos, el tigrecito, el conejito, no sé qué, eso desapareció y no lo ves. También, por otro lado, las galletas pasó similar. O sea, realmente sí hubo en la franja, digamos, de anuncios dentro de programas infantiles, tampoco ves este tipo de productos. Sí, se ha habido lo que se ha analizado hasta ahora es que ha habido un buen cumplimiento. Una pregunta a Celina. Tengo miles de preguntas y creo que se podría extender una hora la presentación. Inclusive me preguntan mucho del tema de Argentina. No sé cómo hacemos porque ya nos hemos pasado bastante y hay algunos que tengan que abandonar la conferencia por un tema, la clase, por un tema digamos, de disposición de horario. No sé cómo haríamos. Acá me hacen preguntas si se les va a mandar la presentación para que la puedan revisar. Y si ya me piden que hagamos el cierre, disculpen que no pude llegar a todas, desgraciadamente no pudimos cubrir todas las preguntas, y también tomar en cuenta en la escuela que hay mucha preocupación con el tema de Argentina. O sea, hay muchas preguntas de cómo se va a ajustar en Argentina, y también hay otras preguntas que me preguntan de qué se podría mejorar en la de Chile. Bueno, tomando el tema de qué se podría mejorar en la de Chile. Bueno, respecto de la ley, dos temas que han quedado ahí un poco dando vueltas respecto a la ley específicamente, es los productos que no se incluyeron, productos a granel y productos, digamos, preparados para servir, productos del canal Horeca, de restaurante, porque en Chile tenemos una altísima participación de la comida chatarra, la comida rápida dentro de la dieta. Entonces, esos dos temas yo diría que quedaron dando vueltas y no se terminaron de aclarar. El tema de comida, bueno, no se terminaron como de avanzar en ellos, se supone que se iba a tratar de avanzar, pero ahí quedaron. Y a nivel general, el ser muy conscientes de que esto es parte de una estrategia mucho más grande y que esa estrategia tiene que alinear muchos temas en conjunto. Entonces, no es lo único y tiene que ir acompañado de muchas más cosas para que de verdad, sobre todo la población más vulnerable que vive en desiertos alimentarios, etcétera, pueda efectivamente cambiar su dieta y esto sea verdaderamente eficiente, efectivo en la población a la que más se apunta. Yo diría ese par de cosas. No sé, Celina, si tú tienes algún comentario. Complementar respecto de las respuestas de Sofía, particularmente esta última, que tiene que ver con tener una mirada holística de esta temática y no solo centrarse, más allá de que esté involucrado los alimentos envasados, tener en cuenta que este es uno de los componentes que debe trabajarse, pero están en un contexto que es mucho más amplio y que
debe abordarse esta temática desde las distintas miradas, contemplando las diferentes miradas, y bueno, como había mencionado también, se trata de un tema muy técnico y con un carácter sanitario, pero que requiere también el abordaje desde otros puntos de vista. Lo que me piden, perdón, Sofía, es si puedes mandar, colegas de Uruguay, si podrías, perdón. Ahí les si puse podrías... donde buscarla, que pedían la ley. Ahí hay una biblioteca, ustedes googlean Biblioteca del Congreso Nacional, y esa es una web donde cualquier legislación chilena la pueden encontrar. Entonces, se meten ahí, ponen dentro de esa página web ley etiquetado de alimentos y les va a aparecer. Así que ahí pueden buscar cualquier regulación de Chile dentro de Biblioteca del Congreso Nacional. Perfecto. Entonces, ¿algún comentario más, Celina? No, en particular respecto en el caso de Argentina mencioné los ámbitos en los que se estaba trabajando, pero no hay un grado de avance puntual para poder expresar o comentar al respecto, así que agradecerles también las consultas y el interés en esta temática, y agradecerle particularmente a Sofía. Perfecto, yo quiero agradecerle a toda la audiencia por su paciencia y su participación, y especialmente a Sofía por su generosidad de compartir la experiencia chilena con todos nosotros. Muchas gracias a ustedes, fue un placer. Bueno, muchas gracias a todos.